Para mí el océano es vida, es misterio, es la nueva frontera de exploración y es sostenibilidad. Soy Laura Lorenzoni, trabajo en la sede de la NASA en Washington, D.C. Mi rol en el programa de Biología y Biogeoquímica Oceánica de la NASA incluye tratar de entender cómo funciona nuestro océano, cómo funciona lo que vive en el océano, cómo ha cambiado, cómo cambian los nutrientes que estos ecosistemas necesitan, cómo es el ciclo del carbono marino y cómo es la conexión del océano con todo nuestro planeta en un sistema terrestre, que es lo que tenemos y lo que tenemos que entender. Toda la vida que tenemos en nuestro planeta depende del agua y nuestra vida, como la conocemos en la Tierra, empezó en los océanos. Por ende, es fundamental entender cómo estos océanos han estado cambiando. La NASA ha estado estudiando el océano desde el espacio por más de 25 años, lo cual nos ha permitido entender cuáles son algunas de las tendencias que tienen nuestros ecosistemas acuáticos y el océano en general. Y estamos muy emocionados porque a principios del 2024 vamos a lanzar nuestro nuevo sensor, que es PACE, por sus siglas en inglés, Plancton, Aerosol, Nubes y Ecosistemas Oceánicos. PACE es una misión única y no solo va a continuar el legado que tenemos de nuestras misiones históricas que han observado el océano y nos va a permitir seguir observando el océano con esa resolución y esa escala temporal, pero también va a medir, justamente como el nombre lo indica, qué está pasando en la atmósfera y qué está pasando en el océano al mismo tiempo. Y esa relación entre la atmósfera y el océano es fundamental porque tiene consecuencias para nosotros mejor entender el cambio climático. La tecnología que trae es un salto impresionante al futuro porque vamos a poder ver nuestro océano no de manera multiespectral, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino de manera hiperespectral. Antes podíamos ver simplemente ciertas longitudes de onda. Por ejemplo, imagínate que tienes una caja de crayones que tiene 12 colores. Ahora con PACE podemos ver todo el espectro de luz, o sea, inclusive desde un poquito el ultravioleta hasta casi el cercano infrarrojo. O sea, imagínate que esa caja de colores, de crayones que tiene 12 colores, ahora esta caja tiene más de 250 colores. La técnica de teledetección utilizando el color del océano es como si uno mismo estuviera en el espacio y estuviera viendo la Tierra usando nuestros propios ojos, y nosotros somos capaces de ver cambios en el color, y ese cambio de color tiene que ver con lo que está dentro del agua, lo que está disuelto y las partículas que están en el agua. Por ejemplo, si tenemos mucho fitoplancton, que son las pequeñas partículas, pequeñas matitas que viven en el océano, que son la base de la cadena trófica, son sumamente importantes para todo lo que vive en el océano, inclusive para nosotros los seres humanos. Entonces, con mucha concentración de fitoplancton, el agua se puede ver mucho más verde. Hay ciertas especies de fitoplancton que son tóxicas y tienen colores diferentes. Pueden ser más rojizas, pueden ser más marroncitas. Todas esas cosas hacen que el color del agua cambie. Y nuestros satélites, tal cual como nuestros ojos, pueden ver ese cambio de color. Vamos a poder decir que no solo hay fitoplancton, sino vamos a poder decir qué tipo de fitoplancton está en ese momento en el agua. Sabiendo qué tipo de poblaciones hay de fitoplancton en el océano, podemos entender un poco cuál es la relación entre la base de la cadena trófica y, por ejemplo, las pesquerías, que después son muy importantes para nosotros los seres humanos. Aunque 25 años nos parezca mucho, no es tanto, porque hay varios cambios naturales que ocurren sea en el ecosistema terrestre como marino. Y encima de esos cambios naturales, pues tenemos los impactos ambientales que vienen de los seres humanos. Entonces, lo que esperamos con PACE es que justamente este récord de décadas de observar nuestro océano siga ininterrumpido, lo cual nos va a permitir entender cuáles de los ecosistemas que tenemos ahorita que tal vez están en riesgo, cuál va a ser su futuro, van a mejorar, van a empeorar, y sobre todo para nosotros implementar medidas para mitigar el impacto negativo en estos ecosistemas y ayudarlos a recuperarlos. El poder observar nuestra Tierra de manera global, como hemos hecho hasta ahora y como va a hacer PACE, es importantísimo justamente para poder entender qué es lo más importante para ciertos ecosistemas costeros y qué es más importante, por ejemplo, para ciertos ecosistemas del océano profundo, de los cuales nosotros, seres humanos, dependemos.